muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va el anunciado proceso iniciado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC y los primeros pinitos que se han puesto también con el Ejército de Liberación Nacional? Ambos movimientos al margen de la ley, movimientos subversivos, sindicados por muchos sectores de hacer terrorismo duro y no puro. Pues bien, tres invitados especiales para tratar de entender la problemática colombiana y para saber si esta, que puede ser la quinta o la sexta, será la vencida o no. ¿Quién no quiere la paz en Colombia? ¿Y cómo sería este país en paz? Sería un tiro, en el buen sentido de la palabra. El general Héctor Fabio Velasco fue embajador de Colombia en Israel, es el actual presidente de la Asociación de Generales y Almirantes en Retiro y fue durante 5 años comandante de la Fuerza Aérea Colombiana en la anterior administración del expresidente Álvaro Uribe. Víctor G. Ricardo, primer alto comisionado para la paz en la administración del expresidente Andrés Pastrana, hoy dedicado a escribir sus memorias, como el general Velasco, que algún día van a verse o van a salir a la luz pública. Y León Valencia, politólogo, reinsertado del Ejército de Liberación Nacional hace varios años ya, columnista de opinión de la revista Semana, antes lo fue el periódico El Tiempo, y un comentador del acontecer. Bienvenidos, general Velasco. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cree en este proceso que ha iniciado el presidente Santos? Yo tenía mis reservas, pero hoy en día tengo que manifestar que soy escéptico, por una razón elemental. Las experiencias de otros procesos que no solamente he visto, sino que hemos vivido, me permite decirlo. Yo veía que no había las condiciones dadas, el mismo presidente lo dijo en varias oportunidades hasta hace menos de un mes, y las manifestaciones de la FARC mostraban que algo indispensable para un proceso de paz, que la voluntad, no la tenían. Me sorprendió mucho, pensé que había algo que no sabíamos. Pero después de ver lo que hemos visto, que se saca el convenio, se filtra el convenio, lo que he leído, yo tengo que manifestar que soy absolutamente escéptico. Pero estaremos condenados, doctor Víctor G. Ricardo, a renunciar a la posibilidad de una solución política negociada en medio del conflicto. A ver, Darío, yo soy relativamente optimista, y soy relativamente optimista porque las condiciones y características del hoy son distintas a las de los procesos pasados. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de estar reunidos en el exterior, avanzando en las aproximaciones, crea una diferencia grande en el momento en que a nosotros nos correspondió, que fue una zona desmilitarizada en Colombia, donde la guerrilla seguía actuando porque no se llegó al cese al fuego, y donde las condiciones militares y fiscales de la nación eran distintas. No estaba profesionalizada la fuerza pública, había 200 municipios sin fuerza pública o cuerpo de policía, había 3.600 secuestrados, acaban de pasar las operaciones de Patascoa y Las Delicias, donde la guerrilla se quedó con 500 hombres, soldados y policías. En la comunidad internacional, digamos con mucha franqueza, se veía en muchas partes con buenos ojos el movimiento guerrillero. Desde el punto de vista fiscal del país, a los 2 meses no teníamos con qué comprar ni balas ni botas para el accionar de la fuerza pública. Por otra parte, desde el punto de vista financiero estaba la gran crisis hipotecaria que la que está viviendo hoy Estados Unidos y España, y tuvieron que refinanciar todos los bancos. Y desde el punto de vista social no había conciencia nacional sobre la realidad del conflicto. La gente veían con ojos de visor el conflicto que estaba muy lejos, opinaba en el club, pero no veía la realidad. Hoy en día yo creo que la fuerza pública está profesionalizada, está dotada, está tecnificada. Casi todos los municipios tienen fuerza pública, la situación fiscal del país es distinta. Hay conciencia. Hay conciencia nacional, la comunidad internacional a su vez cambió la óptica que tenía en el pasado. Tenemos un problema allí complicado, que es el motor del conflicto, que es el tema del narcotráfico, pero yo sí por eso digo que veo con optimismo relativo las posibilidades. Creo que no va a ser un proceso fácil, creo que se vienen acciones también de enemigos de la paz. Yo, por ejemplo, el general hablaba de ese proyecto que están circularizando. Yo me pregunto si es cierto o no es cierto, porque
en esto hay enemigos también que ponen a circular, filtran información, documentos incompletos o modificados o que no corresponden a la realidad. Por eso considero que el papel de los medios de comunicación en este proceso de paz debe ser esencial y fundamental. Pero el presidente ha dicho, León Valencia, que dentro de unos días, no sabemos cuándo, quizás el proceso político que se vive en Venezuela en este momento va a retrasar como ese anuncio formal para que la presencia de Chávez, la ayuda de Chávez y de Venezuela, de Cuba, etcétera, no se convierta en un ruido que pueda perjudicar el proceso. Las elecciones, recordemos, de Venezuela son el 7 de octubre. En principio, la primera reunión en Oslo, en Noruega, será el 4 de octubre. Allá hay una coincidencia de fechas interesante. ¿Usted cree que ya sí están dadas las condiciones para iniciar esa aproximación en un tiempo limitado? Porque eso tiene que tener un término. Es que están muy dadas las condiciones por una razón. Fracasó la guerrilla en intentar ganar el poder por la vía militar, pero también fracasó el Estado en acabar con la guerrilla. Esos dos fracasos son los que estamos viviendo hoy. La guerrilla intentó por la cordillera oriental llegar a Bogotá, colocó 11 frentes guerrilleros en Cundinamarca y uno en Bogotá. Eso fue repelido por el Estado, las metió a las fronteras, las redujo, le golpeó su mando. Eso es un éxito muy grande. Ellos saben ya que no tienen opción de victoria, pero también en la época del presidente Uribe se intentó acabar con esa guerrilla y por eso se hizo un esfuerzo muy grande. Nosotros tenemos 500.000 hombres en armas, es un ejército inmenso, el 1% de la población. Nuestro ejército es más grande que el del Brasil, que es 5 veces más población y 8 veces más territorio. Estamos invirtiendo 5.1 del PIB en defensa. Son 26 billones para el próximo año. Imagínense, la media de inversión en defensa en la región es 1.82% del PIB. Nosotros saltamos todo eso. Hemos hecho todo ese esfuerzo y bueno, las guerrillas están vivas. Pero pensábamos que no estaban tan vivas, porque prácticamente yo me acuerdo que el comandante de las fuerzas militares y también el propio presidente más de una vez dijeron: estamos en el fin del fin, general Velasco. Sí, se anticiparon un poco. Yo no soy enemigo de la guerra. Con eso se engañó al país. Claro, pero usted no es enemigo de... Usted ha dicho, y yo anhelo la paz. Yo desde pequeño la he vivido. He vivido las presiones políticas producidas de esta guerra en varios sentidos. Sí. Mi papá no fue político, pero sus familiares sí, lo sufrí. Con militar también, mis hijos la han sufrido. Lo último que iban a hacer, y usted estaba, el presidente Uribe secuestró a mi madre, que ya tenía 85 años, la FARC. Eso es cruel. Y verla encerrada, que si puede ir a misa, eso es cruel. Luchamos por la paz. Yo pienso que no se puede decir que no ha ganado la guerra. Hoy la guerra total, como la ha hablado hace rato doctor Valencia, no existe. El exterminio, esa guerra no existe. Pero sí existe algunas condiciones de la paz, de la guerra, que podrían llevar a inducir a un proceso de paz. Lo que yo no veo con lógica es que en este momento, que la guerrilla está arrinconada, como lo ha dicho, sin que la hayamos doblegado todavía, porque la guerra lo que busca en cualquier sentido es doblegar la voluntad del enemigo. Y entonces sea porque si yo leo esto, yo no soy ni politólogo, ni soy militar y soy ingeniero, pero si leo este documento, que es lo que se filtró, yo veo que las condiciones, este acuerdo lo impuso la FARC. Pero es que no es un acuerdo, general Velasco, porque digamos que hay una agenda para discutir. Esa agenda la impuso la FARC. No, al contrario, me parece una agenda que tiene un punto de diferencia con el Caguán enorme, y es: el título es para terminar la guerra, para terminar el conflicto. Nos sentamos y no nos paramos de la mesa hasta que no esté firmada una paz duradera. Ese es un compromiso, eso diferencia, no es un final abierto de la negociación. Esto se llama un final cerrado. Y eso es una diferencia fundamental. Y segundo, pero no pueden ser conversaciones indefinidas, ahí no podemos tirar 4 años. Con mayor razón. Tiene ahí una idea que es: tenemos que hacer un acuerdo expedito. Esa es otra palabra que está ahí. Y segundo, la agenda es tan diferente que, fíjese, tan diferente al Caguán. Las FARC llegaron al Caguán con el tema un gobierno de amplia participación. El poder estaba en negociación. Eso es. No es una agenda que está el poder, es una agenda de 5 puntos, que es lo que está discutiendo el país. Reforma a las tierras en Colombia, derechos humanos, participación política.
reinserción y desmovilización y dejación de armas de ellos, y el tema de las víctimas. Esos son los 5 puntos de esa agenda. Son puntos que está discutiendo el país, ni siquiera, no es ni siquiera de ellos. Esto es lo que está discutiendo el país y es la agenda de Santos. Bueno, pero entonces seamos prácticos. Supongamos, general Velasco, Víctor G. y León, que arranca ese diálogo, que va a ser en el exterior, dicen que una parte en Cuba, que otra parte en Noruega, se ha ofrecido Ecuador, se ha ofrecido Chile, se ha ofrecido todo el mundo. Muy bien. Y que el país tome conciencia de que no debemos esperar otros 15 o 20 mil muertos para que haya paz en Colombia, sino que vamos a enfrentar la situación. Puntos concretos. ¿Cómo lo recibirían los militares, general Velasco? Lo primero que hubiera esperado yo era de que se le diera fin al narcotráfico, por lo menos en estos momentos. Es que la FARC recibe muchos recursos por cuenta del narcotráfico. Pero es un tema de la agenda. Pero es un tema muy secundario y debería ser prioritario. Le voy a decir por qué. Está dentro de los 5 puntos. La guerra se acaba mientras exista el combustible del narcotráfico, la guerra no se va a acabar. Pero ese es un problema mundial, general. No, pero un momentico. Es que abiertamente, como lo tenemos nosotros, mire, nosotros cuando capturamos a Fernandinho, que fue una acción de inteligencia y una acción militar de la Fuerza Aérea Especial, directamente. Hablamos con Fernandinho, no quería hablar, el ministro en ese momento, Luis Fernando Ramírez, lo buscó su método y lo hizo hablar. El tipo nos confesó, en solo una pistica en la frontera con el Brasil, bien lejana, que ustedes, bueno, seguramente si la han oído nombrar, Barranco Mina, recibía entre 500 y 600 millones de dólares anuales por cuenta por solo usar esa pista. Imagínense las demás, era una, ¿no? Entonces, así es muy difícil ganar una guerra. Mientras, usted recuerda, doctor Víctor G., la dificultad, usted lo ha dicho en ese momento, yo no tenía munición con qué pelear siquiera eso. Bueno, sí, es que ese es uno de los ingredientes, pero ya regresamos, vamos a cumplir con unos compromisos. Se está poniendo bueno. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Es posible la paz en Colombia? ¿La alcanzará el presidente Juan Manuel Santos? ¿Estarán dadas unas condiciones? ¿Qué hacer con los guerrilleros? Supongamos que avanzamos. Para ir tocando varios temas, doctor Víctor G. Ricardo, son los que quiera, 15, 10, 12, 20 mil guerrilleros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Permítame primero, Darío, decirle que yo diferencio entre lo que es construir la paz y buscar una solución del conflicto. Y lo digo ¿por qué? Porque es que en la construcción de la paz puede venirse muchos años. La construcción de la paz es con los colombianos en atender en la salud, en inversión social, en educación, en incorporarlos a la estructura y construcción de una economía formal, legal y sostenible. La terminación del conflicto es buscando una solución política, que el Estado recupere en su totalidad el monopolio de las armas y que, por supuesto, haya una viabilidad de caminos de expresión política sobre puntos que ha venido ejerciendo la guerrilla. Y en esto, evidentemente, hay que decir con mucha claridad que no es fácil. Pero yo sí creo que frente a la acción de la fuerza pública, al fortalecimiento que nosotros logramos convocando a la comunidad internacional para poderlo adoptar y que ha ejercido la fuerza pública con sus acciones, la guerrilla ha sufrido derrotas militares y morales. Y eso es lo que los ha llevado a una nueva posición. Y eso es lo que tenemos que aprovechar y de hacerles claridad a ellos de que la oportunidad se va acabando. Las oportunidades no son... No, y que Chávez no se los va a tolerar más. Lo otro es, en materia, por ejemplo, en el narcotráfico. El narcotráfico ha sido un motor del conflicto. ¿Por qué? Porque abonando el conflicto se despejan vías. Y en esa materia que se inició, se fue involucrando también la gente en el narcotráfico. En el tema del narcotráfico, entonces, no es solamente una posición de Colombia, sino hay que canalizarla internacionalmente. Y no son solamente los guerrilleros o algunos frentes que están metidos, porque es que también hay bandas criminales y organizaciones y gente del establecimiento, como dicen. El narcotráfico ha logrado penetrar todos los sectores. Entonces, también tenemos que observar que hasta la fuerza pública, porque vemos a Santoyo. A todos. No, entonces, es que no es el único. Y a todos, en todos los niveles. Entonces, lo que tenemos que hacer allí es
Tampoco podemos decir que porque esté no podemos sacar una solución política, pero sí tenemos que mirar a nivel internacional qué hacemos sobre eso y el compromiso de la guerrilla de desvincularse totalmente del narcotráfico y de ayudar a desmantelar los cultivos ilícitos. Muy bien, eso en cuanto al narcotráfico. Eso en cuanto al narcotráfico. Pero entonces pasemos a la guerrilla, que usted me pregunta, el otro día yo me soñaba cómo Colombia tiene, por ejemplo, uno de los pulmones del mundo, la Amazonía. Hay países que avanzan en la industria, industrializados y desarrollados. Pero si no hay oxígeno en el mundo, no hay vida. Y si no hay vida, ¿para qué industria? ¿Para qué comercio? ¿Para qué desarrollo? Entonces hay que cultivar y manejar y defender nuestra Amazonía. Yo me imagino un gran número de guerrilleros, porque en la guerrilla hay de todo. Hay intelectuales, hay gente estudiada y hay gente que no sabe sino manejar las armas, que tienen un discurso, pero que de ahí para allá, evidentemente el destino no es ni el taxi, ni darle una casa, sino levantar una actividad. Si en eso elevamos la importancia del medio ambiente, ¿por qué no incorporamos una serie de personas de esas al servicio del Estado, de nuestras fuerzas, en cuidar el medio ambiente, que es de esa podría ser una alternativa. Es una... ¿Y cuáles otras alternativas habría, León, con esos 10 o 15.000 hombres de la guerrilla? Es que yo creo que la agenda es relativamente sencilla, porque se habla siempre de una agenda de reformas y de cambios en el país, pero lo que lleva un grupo guerrillero a la mesa lleva una agenda implícita que es la principal. La principal no es la explícita, la principal es la implícita. Y la implícita es esta. ¿Qué van a hacer con los 600 líderes de esa guerrilla? Son 600 intelectuales. Bueno, ¿esos qué futuro tienen? Luego el grupo guerrillero, en su conjunto la reinserción del grupo, que no son poquitos. ¿Y qué van a hacer los líderes? No le pueden hacer mandar, política, ¿no? Porque le digo, no van a ser poquitos. ¿Sabe cuánto van a resultar, Darío? Entre el ELN y la SUAR cuando se... 25.000. No menos de 100.000. Le voy a decir por Oiga, qué. doctor Valencia. Porque han acumulado... Es que ellos son un grupito que tiene después unas milicias, que tiene el Partido Comunista Clandestino, que tiene el Movimiento Bolivariano. Que tienen familiares. Que tienen familiares y que ha peleado 50 años. Hay varias generaciones. Se van a presentar a reinsertarse no menos de 100.000 personas. Que dan al Estado General Velasco. No le podemos Y enviar segundo- esos 600 líderes a Fidel Castro y a Chávez. Por eso es que no se hace la paz, por la manera como piensa el general Velasco. No, usted no puede. Porque es que eso representan, Estoy haciéndole- una exclusión política. No, mire, Representan- y hay un cuento de le apoyo, estoy un haciendo cuento broma. concreto. El tema concreto es marcha patriótica. Porque Mire. cuando se habla de participación política, Mire, es marcha patriótica. O sea, ¿qué espacio le va a dejar o a crear? Porque esto no es gratis. Yo Para me las imagino que elecciones de una solución del 2014. conflicto Y es rápido. exige que haya unos líderes de ellos que vayan al Congreso, que Y les es hagan la rápido. vocería. Es que ellos ya, de sus zonas de conflicto salió un movimiento que se llama Marcha Patriótica, liderado por la señora Piedad Córdoba. Le van a dar posibilidades en el 2014. Ese es el punto muy concreto. Ahí no hay Darío. grandes discusiones, no, concreto. Lo mismo las regiones. Es que estas regiones han sido marginadas, Darío. Nosotros expulsamos a cultivar coca a miles y miles de campesinos porque no tenían otra opción. Hay que reintegrarlos a la vida del país. Es un campesino que no tienen ni cédula ni nada, que andan en Sí, pero hay que cultivos ilegales. considerar que el resto del país, General Velasco, en este momento dice, pero ¿cómo le vamos a dar la vocería política y un liderazgo en el Congreso y en las instituciones a unos asesinos, a unos criminales, a unos terroristas, a unos tipos que han masacrado? mal mensaje. Vea, ya hay una cuestión y es y yo la veo así. En primer lugar, usted tiene razón en algo y en eso estamos de acuerdo, que la reinserción en estos procesos es vital. Y tenemos que pensar no solamente en la reinserción o la resocialización, no solamente los guerrilleros. Nosotros las fuerzas militares tenemos un problema grave. Tenemos unas verdaderas máquinas de guerra, los soldados profesionales. Claro. Tenemos que empezar a ver qué hacemos con esa gente, y ya Ejército pienso que está trabajando en ese sentido. Ahora, es un muy mal mensaje, y a mí, créame que me confundió y me decepcionó un poco, y por eso digo que soy escéptico. Lo que dijo el fiscal primero, de que prefería ver a Timochenko, eso es claudicar para mí, perdóname, yo hablo. Ver a Timochenko y a Iván Márquez en el Congreso. Entonces, otra posición en un debate que estuvimos con usted y que dijo que, bueno, sacó una legislación alemana para argumentar de que estos señores no pueden,
solamente, mejor dicho, ¿cómo se llama? De Roma. Pero general Velasco. La romana. Pero general Velasco, ¿quién dirigió la violencia de los años 50? Sí. No fueron los liberales y conservadores, y no fueron los que hicieron el Frente Nacional, y no fueron los que nos gobernaron después. No fueron los que dirigieron esa violencia, ese enfrentamiento fratricida, no fueron los grandes líderes que después admiramos como conservadores y liberales, y no fueron los que dirigieron este país. Es que de las guerras... Hemos hablado de delitos de lesa humanidad. ¿Para qué es un marco? Y los que se cometieron en la violencia de los 50, ¿te parece poquito? ¿Para la paz o es una burla al Congreso y es una burla indirecta o directamente para el pueblo colombiano? ¿Para qué hicieron esa pantomima del marco para la paz? Cometido crímenes de lesa humanidad todos. Hay 4.000 militares. No creo. Hay 4.000 militares en proceso judicial. Injustamente. La mayoría. Sí, injustamente. No, la mayoría de ellos injustamente. Hombre, ¿los falsos positivos son una mentira? ¿Cuántos son los de los falsos positivos? 1.200. Perdón, es que, mire, ¿cuántos es están la discusión condenados? que se va a presentar, pero multiplíquenla por 1000, seguramente en las mesas de conversaciones, y hay que tratar de enriquecer el debate para que lleguemos algún día a un punto final. Víctor G. Ricardo dijo una cosa interesante. Una cosa es cómo terminar el conflicto, y la otra es el postconflicto, cómo manejarlo. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Buenísimo el debate, pues que país tome conciencia y los colombianos de para dónde vamos, qué es lo que queremos, qué tipo de país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros no lo vamos a ver. Doctor Víctor G., en su época de comisionado, hablaron de la posibilidad de que algunos guerrilleros, si se reinsertan, pudieran formar parte de la fuerza pública después de una preparación y tal. Pues yo tuve intercambios de diálogo con el jefe en ese momento de la guerrilla Marulanda sobre esa materia y establecíamos que evidentemente ellos tenían un compromiso con la gran masa que no tenía mayor opción de educación ni tenía alternativa política porque no tenía la preparación adecuada, ni siquiera la vocación. Pero evidentemente que esa masa, los dirigentes tendrían que tener una alternativa política porque de lo contrario pues no había solución del conflicto. Yo creo que es fundamental que las expresiones sobre uno y otro lado se den, pero en la decisión de la negociación, evidentemente, cuando ya esté usted a punto de cerrarla, tiene que darse fórmulas ingeniosas para todos los sectores, porque si no empezamos una nueva guerra. Claro. Entonces, en esa materia, ¿qué es lo que conduce? La paz del 98 era distinta, digamos, a la terminación del conflicto del 98, era distinta a la terminación del conflicto de ahora. ¿Por qué? En ese momento Colombia no había, por ejemplo, aprobado la Corte Penal Internacional, ni había acuerdo. En esa ocasión incluso se dejaron 7 años sin vigencia el acuerdo para buscar la alternativa de la paz. Hoy hay que ser más ingenioso, eso no quiere decir que no haya soluciones. Lo que no puede existir es impunidad. Entonces, sobre la base de que no existe impunidad, porque si existe impunidad en delitos de lesa humanidad, sí tiene competencia la Corte Penal Internacional de entrar, lo que tenemos es que buscar decisiones internas constitucionales de acuerdo con el resultado del proceso y lo que se llegue al marco. Que en la Constitución de hoy, ¿qué dice? Aquellas personas que han sido sentenciadas penalmente no tienen derechos electorales, no podrán ser elegidas. Bueno, habrá que mirar eso. Bueno, habrá que mirar muchísimas cosas, general Velasco. En las fuerzas militares, por ejemplo, una de las alternativas de esa solución, que es para discutir simplemente, ¿recibirían con agrado a algunos de los reinsertados? ¿A que estuvieran con los que combatieron? Yo no creo. No creo. Yo no creo. Además, nosotros tenemos una formación muy diferente a ellos. No quiere decir que acá no tengamos libertad de opinar y de pensamiento, ideologías, ¿no? Y de religión y de todo. Pero yo no creo. Yo personalmente soy un hombre que no, a pesar de que soy víctima. Una hermana mía fue víctima, fue asesinada por la guerrilla. No voy a denominar cuál. A mis hermanos, a 2 trataron de secuestrarlo, a mi madre finalmente. Pero eso no, yo afortunadamente duermo tranquilo porque no tengo resentimientos. Hay un juez supremo que allá los juzgará. Pero yo lo veo difícil, eso no sería un buen mensaje para las fuerzas militares. Bueno, entonces, tenemos un ejército profesional, pero no podemos humillarlo tanto. Darío, perdóneme, déjeme hacer de periodista y le hago a usted una pregunta. Usted que la empresa privada
tiene la decisión de recibir a los guerrilleros y se firma un acuerdo de... Bueno, yo soy periodista, Víctor G., no soy empresario, pero... No, es que es un poco la misma, porque es que pero mire, en esa Víctor materia G., no se puede cerrar ninguna puerta. Pero hay una cosa que es fundamental. El país tiene que entender que la paz no es gratis. No es gratis. O sea, cuando se hace un proceso de negociación, hay que dar de allá y dar de aquí, Pero es llegar más a un barata que la entendimiento. Pero es más costosa la guerra que la paz. Exacto. La paz es más barata que la guerra. Y Exactamente. un proceso de paz es bueno cuando es bueno para las partes, pero no con lo que usted decía, impunidad no puede haber. Por ejemplo, desarme. Es bueno, mejor dicho, es obligatorio el desarme si se llega a un punto final del conflicto. Es que esta, Debe existir. es El que conflicto tiene que ser esa. Tiene que ser esa. Tiene nunca, que ser esa. el borrador que se filtró, que ojalá sea punto por punto realmente el acuerdo, incluye cosas que no se habían incluido antes. Por ejemplo. La expresamente dejación de armas, expresamente. ¿Y esas armas a quién se las entrega? Esas armas, bueno, aquí han tenido un destino muchas veces de fundirlas para ser simbólico, pero puede entregarse. Lo que hay es que sacar esas armas Destruirlas. de la No, destruirlas. ejercer el monopolio de las armas del Estado. El Estado. Esa es la terminación Segunda del pregunta conflicto. muy puntual y para los tres. Víctor G., ¿dialogar en medio del fuego cruzado o suspensión bilateral del fuego? Yo creo que las circunstancias de que estén hablando en el exterior exigen una decisión del gobierno en que la fuerza pública sea más eficiente, para que no se vaya a decir mañana por parte de los enemigos de una solución política, que es que la fuerza pública se está entrando a sus guarniciones, sino todo lo contrario, con eficiencia. Pero evidentemente en los diálogos del exterior se tiene que llegar al cese a fuego para que la guerrilla no siga haciendo... ¿Y los acciones militares aceptarían ese cese al fuego bilateral? Nosotros lo hemos respetado, ¿cierto? Sí, doctor? sí, sí. Y lo respetamos a pesar de que no estábamos de acuerdo, respetamos y apoyamos al presidente Pastrana y respetamos ese cese al fuego en la zona de distensión. Ahora, lo que se movía ahí, le dimos de todo, le dimos fuera guerrilla, fuera narcotráfico, fuera paramilitares, usted lo recuerda. A mí me hubiera gustado que hubiera sido mucho mayor, pero definitivamente en ese momento no había condiciones. Darío, pero hay que No había recursos. Pero hablemos del futuro. Hay que desescalar el conflicto. Hay que desistir. Hay que desescalar el conflicto. Aunque sea gradualmente. Sí, hay que hacerlo gradualmente. Eso es lo que abona la posibilidad de diálogo. Fíjate, ya se logró una cosa sin sentarse todo a negociar. Porque eso no fue gratuito que las FARC dijeran que abandonaban el secuestro. No. Eso no fue gratuito. El presidente Santos le mandó por 1000 formas a las FARC. No podemos hablar de negociación de paz si no sacamos ese punto. Las encuestas nos matan. Las encuestas siempre dicen, el tema de sentarse a negociar en medio del secuestro es imposible. Pues ellos dijeron, no secuestramos. Ahora han entregado 2 pilotos, entregaron al periodista Langlada. Alguna gente los acusa de que siguen secuestrando, pero tienen ese compromiso Tienen público. muchos civiles todavía por Tienen razones económicas. Tienen ese compromiso público y va a estar vigilante siempre con esos compromisos que hacen. Hay que desescalar el conflicto, hay que empezar a sacar la infraestructura. Tercera inquietud, León, empiezo por usted. ¿Es bueno que Chávez y Cuba estén metidos en este rollo? Es que lo que se hizo fue una cosa simétrica. El presidente Santos puso a Noruega como facilitador y como acompañante a Chile, a su amigo Piñera. Las FARC, que están en una mesa de negociación, dicen, Chávez... ¿Es bueno eso? ¿Garantiza un Mire, éxito, yo Víctor en G.? materia de la intervención internacional tengo 4 escalas. Uno es el país facilitador o amigo, otro es el país acompañante, otro es el país verificador de los acuerdos. Yo soy un convencido que en la facilitación para contactos y eso, los países limítrofes pueden servir, pero para efectos de acompañamiento o verificación es muy grave involucrar países de frontera donde hay unas relaciones comerciales, políticas y económicas muy grandes a un proceso, porque cualquier inconveniente del proceso puede reflejarse en el inconveniente de la relación bilateral. Por eso soy amigo de que países como los nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, o España, o Francia, o Chile, presten esa labor, y que la labor de facilitadores evidentemente ya se dio, que es haber podido contactar a general Cuba, por ejemplo, creo que es un buen escenario porque genera la posibilidad de las relaciones políticas que tiene Colombia con Cuba y a su vez de la guerrilla sentirse allá garantizada su vida. Ya ha asumido una posición de discreción, general Velasco. Yo estoy de acuerdo en buena parte de lo que dice el doctor Víctor G. Ricardo, pero pienso que lo ideal, por experiencia y por doctrina, hubiera sido que el país de acompañamiento fuera un país sin interés,
Cuba no tiene ni un gobierno que no tiene la autoridad moral por su cabeza, con lo que ha hecho aquí, preparando guerrilleros para mandarlo a destruir nuestro Estado y destruir nuestra democracia, no tiene ninguna autoridad moral y es un mal mensaje para los colombianos. Lo Ya mismo pasó, que general, hubiera hace sido muchos preferible, años. ¿cómo? Hubiera Ya sido pasó. preferible. Yo digo, Ya no por exportan ejemplo, revolución. hubiera sido, no, ¿Cuál no revolución? importa, Además, ya, es un fracaso. porque no tienen los medios y no lo siguen haciendo. Pero mire, hubiera sido preferible, ideal, por ejemplo, un país nórdico que lo hiciera. Y tienen la experiencia y han facilitado, han Pero está acompañado Noruega. varios gobiernos, no solamente en América, sino... Ya conoce bien a Noruega, ¿no? Bastante. Yo también, un poquito, no tanto como usted, doctor. Yo he estado... Usted ha yo- trabajado para el gobierno Para el noruego. gobierno noruego 10 años, en relación con la cúpula militar. Acompaño cada año a Noruega, a los militares, precisamente a encontrarse con expertos en negociación de conflictos. Están mediando en 8 conflictos, ellos, Sí, en por eso. grandes Ojalá le peguen a este. Ojalá. Buena Y una experiencia. última inquietud, que nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, el papel de los medios que mencionaba Víctor G. Ricardo. ¿Cuál debería ser, o sea, esta negociación debe ser de cara al país, donde se filtre todo, se cuente todo, se diga todo? ¿O realmente manejar esto con mucha discreción, mucha prudencia, a base de comunicados? Empecemos por Víctor G. Yo Usted- creo- usted tiene experiencia, nada más. Yo creo que si no se actúa con discreción y reserva en la negociación, fracasa. Lo que sí se debe es contarle a la opinión pública los acuerdos, porque lo que no se puede hacer es acuerdos a espaldas de la opinión pública. Perfecto, León. Es así, esta primera etapa que hicieron fue muy bien hecha, hasta la filtración. ¿La mantuvieron secreta? Sí. Aguantar un alto desde porcentaje. febrero hasta hoy, con un secreto en Colombia, eso es una proeza enorme. 8 reuniones. 8 reuniones. Se aguantaron. Y yo creo que esa etapa exploratoria era necesaria y secreta. Y los éxitos en el mundo, los procesos exitosos han tenido siempre esa etapa. A ver, general Velasco. Yo pienso que es vital la discreción de los medios de comunicación. Y precisamente, yo lo dije en una charla con usted, una discusión con usted, que no estaba de acuerdo que se hiciera, que el facilitador fuera un país cercano aquí, ¿no? Porque íbamos a tener los problemas de la filtración y precisamente acaba de ocurrir. Mire, no pasaron 2 días y ocurrió con eso. No, usted lo sabe, doctor Rijardo, que empieza a avanzar un proceso de estos, una incidencia de alguno de los que estén en la mesa de discusión, Rompe todo. Rompe todo. Rompe, se Entonces, pierde la eso- confianza. Claro. Pero además varias confianzas. Se pierde la confianza entre las partes y se pierde la confianza en el negociador de las partes, que es grave. Muy bien, esta es la situación, ven ustedes puntos de vista, algunos muy radicalmente opuestos, otros con aproximaciones, hay que discutirlo, que no se pierda la confianza y que no se pierda la esperanza de que nuestros nietos, de que nuestros hijos vivan en paz, con justicia social y se recupere la dignidad, porque este país es maravilloso y merece la oportunidad de la paz. A los 3 panelistas, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por la oportunidad que nos ha dado. Muy bien, ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También pueden escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.co.co y visitar nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder además a todos nuestros capítulos anteriores completos. Los espero como siempre la próxima semana.